Sí, pero profe, se escucha bien. Sí, bueno, fantástico. Bueno, chicos, bienvenidos a la clase de hoy. Vamos a arrancar rápidamente con todo el contenido que tenemos que ver hoy, que no es poco, ¿sí? Avisos parroquiales. Parcial va hasta lo que se vea el día jueves, ¿sí? Faltan de ver temas, faltan de ver muchos temas todavía. Hoy vamos a hacer un break, si se quiere, con este tema de tributos provinciales. Normalmente este tema lo damos al final de la materia, ¿sí? Pero bueno, teniendo en cuenta por ahí la falta de tiempo este año que se nos ha causado con algunas cuestiones, lo vamos a empalmar hoy al este tema. Este tema va al parcial, ya les aclaro. Es un tema que, al igual que el de seguridad social, que yo en algún momento se los dije, son temas que casi siempre son evaluados en los finales, ¿sí? Primera cuestión interesante e importante para ustedes para que no se equivoquen en los parciales ni en los finales. Hoy vamos a ver tributos provinciales. Procedimiento tributario provincial. Nosotros hasta hoy veníamos viendo procedimiento tributario nacional, ¿sí? Regido por la 11683 y todas las leyes que ya han estudiado. En los parciales y en los finales inclusive, muchas veces se equivocan cuando responden preguntas. ¿Por qué? Porque lo que vamos a ver hoy, en una sola clase, que obviamente da para hablar muchísimo más, es muy parecido a lo que ustedes ya vieron en la 11683. Vamos a hablar de procedimiento tributario, vamos a hablar de corrida de vista, vamos a hablar de responsable solidario, de infracciones, de reducciones. Todos esos mismos institutos que ustedes ya conocen para la 11683, lo vamos a ver hoy resumidamente para lo que son los tributos provinciales, ¿sí? Entonces les pido, por favor, cuando lean las preguntas que nosotros les hacemos en los parciales y en los finales, lean cuál es el organismo fiscalizador que nosotros le estamos poniendo la pregunta, ¿sí? Porque si yo les pongo AFIP, ¿de qué vamos a estar hablando? O ARCA, a partir de ahora, ¿no? Vamos a hablar de procedimiento tributario nacional. Ahora, si yo les digo Dirección de Inteligencia Fiscal o Dirección General de Rentas, ¿sí? Profesor. ¿Sí? Perdón, chicos. Hola, ¿todo bien? Si quieres ponte el código. El código tributario, así como para que más o menos lo vean. Les decía, entonces cuando lean las preguntas, ¿sí? Cuando lean las preguntas, fíjense bien qué le estamos preguntando, ¿sí? Porque yo por ahí les puedo estar preguntando, che, ¿en este caso aplica reducción de sanción por omisión, por ejemplo? Y si ustedes no ven bien que esa sanción la puso la Dirección de Inteligencia Fiscal, me van a contestar con la 11683 que nada tiene que ver con lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Bien, eso les hago mucho hincapié porque se equivocan, ¿sí? En los parciales, y la verdad que son preguntas bastante, digamos, sencillas cuando hablamos de estos temas, ¿sí? Bien, entonces, hecho este aviso parroquial, vamos a arrancar con el tema de hoy. Los tributos provinciales, ustedes saben que los recauda la provincia de Córdoba. Tenemos distintos tributos que seguramente ustedes lo vieron en Impuestos 2. Ustedes seguramente vieron ingresos brutos, vieron sellos, ¿sí? Hoy toda la normativa que vamos a ver es cómo hace la provincia para recaudar estos impuestos, ¿sí? Ingresos brutos, sellos, automotores, inmobiliario. Al igual que en la 11683, a nivel provincial,
tenemos un código tributario provincial, que está acá, que me regula la manera en que la provincia va a recaudar los tributos provinciales. ¿Sí? ¿Cómo está compuesto este código tributario, ley 6006 que les puse ahí? Todo lo que está acá son las normas que hoy vamos a ver rápidamente. Algunas las vamos a ver, otras no tanto. ¿Sí? ¿Cómo está compuesto este código tributario provincial? Tiene 2 libros. ¿Sí? Tiene 2 libros. El libro 1 me habla del procedimiento tributario provincial, que es lo que yo recién les comentaba. ¿Quiénes son los sujetos? ¿Cómo es la prescripción? ¿Cómo se aplican las sanciones? ¿Cómo es el procedimiento de determinación de oficio? ¿Cómo cobre rentas esos impuestos? Todo eso está en el libro 1 del Código Tributario Provincial, que está acá. Y en el libro 2, están todos los impuestos que cobra la provincia. ¿Sí? A diferencia de lo que es a nivel nacional, ¿qué tal? Donde yo tengo una ley de impuestos a las ganancias, tengo una ley de impuestos a los bienes personales, tengo una ley de IVA, tengo una ley de impuestos internos. Bueno, a nivel provincial pareciera como que está todo bastante más ordenado, porque tengo un solo código tributario, que es este, donde tengo un libro 1, donde está toda la parte de procedimiento, que vendría a ser la ley 11683 a nivel nacional, ¿sí? Pero que tiene un procedimiento propio, la provincia. En algunas cosas es parecido a lo que dice la 11683, en otras no tanto, ¿sí? Y esto es importante lo que les digo, porque normalmente las preguntas que nosotros les hacemos de provinciales, ¿sí?, tienen 2 cositas complejas. Primero, que sepan que le estamos preguntando de la provincia, y segundo, normalmente son cositas que difieren un poco respecto de la legislación nacional, que yo se las voy a marcar ahora a medida que vaya desarrollando los temas. Y después les decía un libro 2, donde están todos los impuestos: ingresos brutos, sello, automotor, inmobiliario, tasa retributiva de servicios, TURF, son todos los impuestos que cobra la provincia. Profe. Sí. ¿Podría decirnos el número de la ley? Porque no llegamos a ver el pizarrón. Es la ley 6006 provincial. Ahí, Nico, ahora le estás compartiendo lo que es el Código Tributario Provincial de Córdoba, estamos hablando. Ah, ok. Que es muy parecido a lo que sería la 11683, ¿sí? Fíjense, libro primero dice parte general y arranca con todos el articulado. Por ejemplo, para hacer memoria, ¿cómo arrancaba la 11683? Con el principio de realidad económica, ¿sí? Artículo 1. Bueno, este arranca con la aplicación de las leyes, ¿sí? Pero después cuando ven la estructura, es muy parecida a la estructura de la 11683, ¿sí? Entonces, ese código tributario es el ABC de ustedes para poder responder las preguntas que nosotros les vamos a hacer, ¿sí? Después, normalmente, ¿cómo está compuesto todo el cuadro normativo a nivel provincial? Tengo un código tributario, que se lo acabo de nombrar. Tengo una ley impositiva anual, donde normalmente, vieron que todos los años dicen, che, se actualizó el impuesto inmobiliario, se actualizó el automotor, se actualizaron las alícuotas de ingresos brutos. Bueno, todo eso está acá, en la ley impositiva anual, que a los fines del procedimiento que nosotros vamos a estudiar hoy, no nos va a servir tanto, porque no voy a hacer referencia a la ley impositiva anual, ¿sí? En todo caso, voy a hacer referencia al Código Tributario y a otra norma importante, que es el decreto reglamentario del Código Tributario, que es el decreto 2445 del 24. Estas 2 normas, Código Tributario y decreto reglamentario, ya están subidas, actualizadas en la web, para que lo vean, ¿sí? Obviamente no van a estudiar todo el Código Tributario y todo el decreto, ¿no? Está claro. Van a estudiar lo que yo les vaya desarrollando a medida que avance la clase. Después tengo una resolución normativa de rentas, que es la 1 del 23, que esas se las nombro nomás, que es como si fueran las resoluciones generales de AFIP. Bueno, estas son las resoluciones de rentas, ¿sí? Después tengo una ley de procedimientos administrativos a nivel provincial, que es la 6658, que quizás le nombre algún artículo de esa norma, que vendría a ser como la 19549 a nivel nacional, ¿sí? Yo les voy haciendo el paralelismo para que ustedes vean que la estructura es muy parecida.
Y después, por último, tengo la ley 9024, que es la ley que reglamenta todo lo que son las ejecuciones fiscales. ¿Sí? Que en la 11C83, ¿dónde tengo las ejecuciones fiscales? En el artículo 92 y siguientes. Bueno, acá tengo una ley distinta que me regula eso, que es esta. Y obviamente, yo no se los dije, pero arriba de toda esta pirámide que yo he tratado de armarle, ¿qué está? La Constitución Nacional y Provincial, donde ahí tengo los principios constitucionales que el legislador tiene que observar para poder cobrar tributos, que es lo que vieron en todas las primeras clases de procedimiento tributario. ¿Sí? Bien. Entonces eso sería más o menos la cuestión normativa de cómo cobra la provincia sus impuestos. Otro tema interesante. ¿Cuáles son los organismos que tenemos en la provincia que están encargados de la recaudación y de la fiscalización de los tributos provinciales? Hay dos. Dirección General de Rentas y Dirección de Inteligencia Fiscal. ¿Sí? Les voy a poner acá. DGR. Y la Dirección de Inteligencia Fiscal. ¿Sí? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué hace cada organismo? ¿No? Esa es la primera pregunta. Todo lo que es la parte de recaudación es Rentas, la encargada de recaudar. ¿Sí? Renta reglamenta, por eso acá tengo la resolución normativa de renta, todos los aspectos vinculados a cómo cobra la provincia esos impuestos. ¿Y cuáles son esos aspectos? ¿Cómo tiene que presentarse la declaración jurada? ¿Cuáles son las formas habilitadas para poder hacer el pago? ¿Sí? ¿Cuáles son los planes de pago vigentes? Toda la parte recaudatoria se encarga Rentas. ¿Sí? Y ustedes dirán, bueno, ¿qué hace la Dirección de Inteligencia Fiscal? Fiscaliza. Fiscaliza. Entonces, es la Dirección de Inteligencia Fiscal la que normalmente emite lo que se llama las órdenes de tarea que dan inicio a lo que es un proceso de fiscalización. ¿Sí? A nivel provincial se emite una orden de tarea y a nivel nacional, ¿qué se emitía? Una orden de intervención. Bueno, acá se llama orden de tarea, pero conceptualmente es lo mismo. ¿Sí? ¿Y qué hacen los dos de manera conjunta? Verifican. ¿Sí? ¿Y qué es verificar en la práctica? Y para que no se confundan, verificar es cuando no hay orden de intervención, orden de tarea en el caso de la provincia. ¿Sí? Ustedes seguramente se han tenido la posibilidad de ver algún requerimiento, por ejemplo de AFIP. Por ahí se van a dar cuenta de que la AFIP a veces verifica, pero en realidad no hay una orden de intervención notificada. Simplemente te manda como si fuera un requerimiento diciendo, che, Diego, mira, detecté que tu declaración jurada te computaste mal un pago cuenta, o detecté en tu declaración jurada que tengo diferencia con los libros IVA que vos presentaste. ¿Sí? Que eso no es una fiscalización, es como una mera inducción, ¿sí? Para que yo rectifique, obviamente, y no llegue a ¿qué? A un procedimiento de determinación de oficio. Porque si yo no estoy de acuerdo con eso que me mandan, ¿sí? AFIP, para poder ir a una determinación de oficio, primero, ¿qué va a tener que hacer?
una orden de intervención. Bueno, eso es una verificación que llevado a nivel provincial, ¿sí? Es lo mismo. Por ahí van a encontrar que Rentas les manda alguna notificación media perdida sin tantas explicaciones, ¿o no, contador Nico? Que te dice, che, tengo una diferencia con IVA. Ingresos brutos vos declaraste 100, IVA declaraste 50. Rectifica. Literal, esas son las notificaciones que te manda Rentas, ¿no? Y vos entras a ver, es más, me han pasado casos donde me han dicho, Diego, el margen de ganancia que vos estás declarando no me da con tu actividad. Digo, ¿así qué margen de ganancia? ¿Cuál es el margen de ganancia? Bueno, normalmente esos suelen ser meras verificaciones, ¿sí? Ambos tienen la misma facultad, tanto Rentas como la Dirección de Inteligencia Fiscal, ¿sí? Eso para que lo tengan bien presente. Yo entiendo que en algún momento no sé si tiene mucho sentido que haya dos organismos, digamos, fiscales. Se pierde mucha sinergia, ¿sí? Porque ya el solo hecho que haya dos organismos, imagínense las relaciones entre ambos organismos, ¿sí? Que uno dice una cosa, que otro dice otra. En la práctica después le va a pasar, ¿sí? Que tienen, por ejemplo, una inspección con inteligencia fiscal y después por X motivos tienen que tocarle las rentas porque hay un trámite que depende de lo que dijo inteligencia fiscal y van a empezar a querer comunicarse por el Facebook, porque no hay otra manera de comunicarse con los organismos provinciales que no sea Facebook, salvo que tengan algún conocido adentro. Y eso genera problemas, ¿sí? Entonces, por ahí la simplificación tributaria yo creo que viene con esto también, ¿no? Por lo menos hasta ahora siguen estando los dos organismos vigentes. Yo entiendo que en algún momento deberían unificarse. Eso es lo que tenemos hasta hoy, ¿sí? Bien. Eso como para darle un pantallazo de cómo están compuestos hoy los organismos fiscales a nivel provincial. Entonces, les repito, tengan en cuenta que si yo en una pregunta les digo, chicos, la Dirección de Inteligencia Fiscal inició una fiscalización y me puso una multa de tantos pesos, dígame si corresponde la reducción o no, ¿con qué me van a contestar? ¿Con el Código Tributario o con la 11C83? Con el Código Tributario. No vayan a la 11C83 porque va a estar mal. Y ese es el error que normalmente nosotros encontramos en estas preguntas, ¿sí? Porque se confunden de organismo. ¿Mm? Profe, Sí. ¿puede repetir que se me cortó el internet lo que dijo? Perdón. Bien. No, yo les decía recién que los organismos fiscales, por ejemplo, si yo en una pregunta, los profes les decimos, chicos, un contribuyente fue notificado por la Dirección de Inteligencia Fiscal de una fiscalización, terminado el proceso sumarial, se puso una multa de tantos pesos y se allanó en tal momento de la inspección. Dígame si la reducción es la correcta o no. Y ustedes, para responder esa pregunta, cuando yo les digo Dirección de Inteligencia Fiscal, tienen que ir al Código Tributario. No vayan a ver el artículo 49 de la 11C83 porque eso no aplica para la provincia. Eso aplica para la AFIP, hoy ARCA. Bien. Gracias. Tan simple como esa la aclaración, pero se los recalco porque es increíble cómo se equivocan con eso. Sí, lean bien, lean bien. Bueno, vamos a hacer, hay muchos temas para ver hoy, muchísimos temas. Vamos a tratar de hacer una línea de tiempo, que es por ahí lo que a ustedes más les sirve a la hora de entender los conceptos. Bien. Vamos con un procedimiento de fiscalización. ¿Sí? Vamos a hacer de cuenta que aquí, el 9 del 2021, emite una orden de tarea que da inicio a la fiscalización. ¿Sí? Bien. Como ustedes saben,
¿Qué es lo primero que me notifica el inspector cuando yo tiene el ajuste en la mano? Ustedes ya lo saben a esto, ¿eh? La prevista. ¿Eh? Me notifica una prevista. ¿Sí? Y eso es igual que al nivel nacional. A nivel provincial también los inspectores, ¿sí? Una vez que comienza la fiscalización, cuando tienen los ajustes en la mano, me dicen, Diego, acá está la prevista, ¿sí? Y me dan un plazo de 5 días para contestarla. ¿Sí? ¿Qué particularidad tiene este proceso de fiscalización que difiere de lo que es los tributos nacionales? Yo acá quería ver si estaban atentos, pero ninguno me preguntó respecto de qué me van a fiscalizar. ¿O no? ¿Sí? Yo recién les nombré ingresos brutos, sellos, automotor, inmobiliario. Si me inician una orden de fiscalización, me tienen que fiscalizar algún tributo que se determine de qué manera, mediante una declaración jurada. ¿Sí? Y esto haciendo un poquito de historia de lo que ya vieron en la 11.683, nosotros habíamos dicho que hay dos maneras de determinar la obligación tributaria. ¿Se acuerdan? Artículo 11 y 13 de la 11.683. Hay dos maneras. Liquidación administrativa, que dijimos que a nivel nacional no había liquidación administrativa, salvo en algunos casos, puede ser alguna tasa que ande dando vuelta, o declaración jurada. Pero a nivel provincial sí hay liquidación administrativa. ¿Y cuál se les ocurre a ustedes? Fácil. Automotor, inmobiliario. Ahí sí tenemos liquidación administrativa. El famoso cedulón, ¿sí? Que antes me llegaba a mi casa, ahora ya no me llega más, lo tengo que bajar de dónde? De la web. ¿Sí? Entonces todos los años Rentas me emite respecto de mi inmueble, respecto de mi automotor, qué impuesto tengo que pagar. ¿Sí? Eso es liquidación administrativa. ¿Sí? Si yo les digo declaración jurada, ingresos brutos. ¿Y qué otro más podría ser por declaración jurada a nivel provincial? A ver. Impuestos 2 ya la estudiaron, ¿no? Ya rindieron todos. Convenio, acá nombran convenio. ¿El convenio qué es? ¿Es un impuesto convenio? Es una manera de distribuir base imponible en ingresos brutos, que también lo vamos a ver, ¿eh? Convenio multilateral. Sellos. Hay algunos contribuyentes que se inscriben en rentas para tributar sellos. Es por declaración jurada. Y sellos recae sobre los instrumentos del hecho imponible. Entonces, supongamos acá que tenemos una orden tarea de ingresos brutos. ¿Sí? Me dicen, Diego, te voy a fiscalizar ingresos brutos. ¿Sí? Listo, perfecto. ¿Qué tiene que tener esa orden de tarea? ¿Qué impuestos me van a fiscalizar? ¿Quiénes van a ser los inspectores? ¿Cuáles van a ser el periodo fiscal que me van a fiscalizar? ¿Sí? Entonces, me inicia la fiscalización, la Dirección de Inteligencia Fiscal. Los inspectores me dicen, Diego, en tu declaración jurada de ingresos brutos tengo un ajuste de tantos pesos. ¿Sí? Normalmente el ajuste que hacen los inspectores, y esto se los digo a título de ejemplo, los ajustes que hacen los inspectores de inteligencia fiscal tienen que ver con diferencias con IVA. ¿Qué hacen los inspectores? Dice, che, Diego, tenés ventas netas en IVA por 1 millón y en ingreso bruto tenés declarado 900.000. ¿Qué te dicen? Tenés diferencia de ventas. Rectificame. Ese es el ajuste más fácil que hacen en Dirección de Inteligencia Fiscal, ¿sí? Que puede dar origen, por ejemplo, a esta fiscalización que yo le estoy ejemplificando ahora. Una particularidad que no lo tiene la 12.683 y sí lo tiene el Código Tributario Provincial. ¿Ustedes en algún momento leyeron
en la 11683 que los inspectores de AFIP te puedan citar a comparecer a través de una videollamada, por ejemplo? ¿Escucharon algún ejemplo hasta ahora de los profes que le han dicho, che, yo te cito a que tal día, a tal hora, mediante la dirección que yo te paso, comparezca y me responda las preguntas de la fiscalización que yo te estoy haciendo? Eso en la 11683 no está previsto. ¿Sí? Porque no está dentro de las facultades de la 11683 de los inspectores para poder hacerlo. ¿Sí? Usted recuerda que los inspectores, está el artículo 35 del 11683, donde estaban todas las facultades de los inspectores para poder fiscalizar el correcto cumplimiento de las obligaciones tributarias. Bueno, acá en el Código Tributario está lo mismo, que cuál es la facultad más fuerte que tienen los inspectores para fiscalizar. Pedirte información, labrar actas. En caso de que vos no quieras dar la información, ¿qué hace el fisco? Incumplimiento, multa, ¿sí? Eventualmente alguna orden de allanamiento. Son todas facultades que tienen los inspectores. Bueno, pero en la 11683, lo que es la fiscalización a distancia, no está previsto. Eso surgió en algunas provincias, como por ejemplo la provincia de Córdoba, artículo 23, inciso 4 del Código Tributario Provincial. Les repito, artículo 23, inciso 4 del Código Tributario Provincial, donde está previsto esto. El inspector te puede citar, ¿sí?, para que vos comparezcas mediante alguna videollamada, por ejemplo, y que vos le respondas preguntas. ¿Sí? Obviamente también está previsto de que te llamen a rentas o a inteligencia fiscal. Diego Beni, tengo un requerimiento, necesito que comparezca hasta el día y me responda todas estas preguntas que te quiero hacer. ¿Sí? Esa es una diferencia. Ahí se lo está mostrando ahora Nico. Bien. Bien, buen punto del Nico. Acá hay un tema. Hay un tema. ¿Qué pasa si a mí me graba rentas o inteligencia fiscal con las respuestas que yo le estoy dando? ¿Cómo? ¿Es prueba? ¿Es prueba? Sí. Es prueba. Todos estamos de acuerdo que si graban y el día de mañana dicen, Diego me respondió tal cosa, tiene la prueba. Está grabado. Ahora, ¿yo no me puedo estar autoinculpando con lo que digo? ¿Sí o no? ¿Y a qué me refiero yo cuando digo autoinculparme? A una cuestión penal. La orden de intervención, ¿por qué está? Porque yo me tengo que defender, yo tengo que saber que me van a fiscalizar y también tengo que saber que todo lo que yo haga en el proceso de fiscalización puede repercutir en alguna denuncia penal, ¿sí o no? Entonces, está medio discutido esto que decía recién Nico. Che, ¿qué pasa si me graban? ¿Yo podría negarme a cumplir con esa citación? Sí. ¿En base a qué? En base a esto que le estoy contando yo ahora. Porque eso después me lo pueden oponer como prueba en un proceso penal. ¿Sí? Entonces, es un tema medio espinoso este tema de la grabación, ¿sí? Pero sepan que está. En la 11683 todavía no está. Sí. Por supuesto. Todo eso queda en el expediente. ¿Sí? Todo eso está en el decreto reglamentario, de cómo es el procedimiento, está en el decreto reglamentario. ¿Sí? Yo simplemente les doy esta cuestión que yo quiero que ustedes sepan. Está prevista la fiscalización a distancia a nivel provincial. A nivel nacional todavía no. Y esto obviamente, ¿por qué surgió? Por la pandemia. ¿Cómo hacían los inspectores para fiscalizar en plena pandemia? No hay manera. Bueno, sacaron esto. ¿Sí? Que primero lo sacaron por decreto. Obviamente mucha gente dijo, che, esto es inconstitucional, después lo sacaron por ley. Y ahora está en el Código Tributario. Bien. Un tema no menor, tiene que ver con lo siguiente. ¿Sí? Yo acá les dije, orden de tarea, me hace una prevista, tengo 5 días para responder. Si no respondo, ¿qué pasa?
Si no respondo, la vista. A nivel provincial se llama corrida de vista. Siempre, siempre. Si yo no les respondiera esta pregunta, vamos a hacer un ejercicio. Si yo no les respondiera esta pregunta y se la tienen que responder solos. Son días hábiles administrativos. Igual que la 11C83. ¿Sí? Siempre apliquen el mismo razonamiento. Yo les voy a ir marcando las diferencias que tenemos. ¿Sí? Corrida de vista. ¿Dónde está la corrida de vista? Está en el artículo 66 y siguientes del Código Tributario. ¿A dónde estaba la vista? El procedimiento de determinación de oficio en la 11C83. 17 y siguientes. Acá está en el 66 y siguientes. ¿Sí? Es muy parecido. Lean el artículo. Es muy parecido. ¿Sí? ¿Cuántos días tengo para responder? 15 días. Igual. Y acá sí viene una diferencia. ¿Puedo pedir prórroga? No. A nivel nacional, ¿podía? Sí, por única vez y por igual plazo. ¿Está? Bien. ¿Con qué culmina un procedimiento de determinación de oficio? Con la resolución. ¿Sí? Que acá yo tengo una particularidad. Acá tengo una particularidad que si yo presento un descargo, ¿sí? El plazo para producir la prueba no puede ser menor a 5 días. ¿Sí? Si yo ofrezco alguna prueba para la inteligencia fiscal para defenderme, no me puede dar un plazo menor a 5 días para yo poder producir esa prueba. Y acá hay otra particularidad. Yo a nivel nacional, ¿puedo ofrecer prueba testimonial? A ver. Bien, bien, bien. Lo que yo no puedo ofrecer son los alegatos. ¿Por qué? Porque lo excluye el decreto reglamentario de la Ley de Procedimiento Nacional. Pero sí puedo ofrecer una testimonial. Bueno, acá, a nivel provincial, está excluida la prueba testimonial. ¿Sí? Está excluida. Es otra diferencia. ¿Sí? Los alegatos no están previstos. No están previstos porque no remite a una norma distinta. Está todo en el Código Tributario. Y eventualmente algunas cositas están en el decreto reglamentario. ¿Sí? Pero no se prevén alegatos a nivel provincial. Bien. ¿Qué más? Otra cosa importantísima. ¿Cómo se notifica en la provincia? Artículo 72 del Código Tributario Provincial. ¿Sí? Artículo 72. Y presten atención acá. El 101 secreto fiscal. El 100 de la 11C83 me dice cómo notifica la AFIP. A nivel provincial hay un artículo muy parecido, que es el 72, donde me dice cómo tiene que notificar la provincia. Y hay diferentes formas de notificar. ¿Sí? Muy parecido a lo que dice el artículo 100 de la 11C83. Puede ser personalmente, por carta certificada con acuse de recibo, puede ser a través de edictos. ¿Sí? Hay distintas maneras de hacerlo. Normalmente en la práctica, ¿cuál se usa? A través de los inspectores personalmente, y la más importante,
¿Cuál es? Por el domicilio fiscal electrónico. ¿Sí? Y no sé si se acuerdan, pero cuando el profe Guerrero les dio orden de intervención, acá, orden de intervención, ¿qué discusión se había armado con el profe? ¿Se acuerdan? Decía que debía notificarse de manera fehaciente. Y entramos en la discusión si fehaciente era personalmente o podía ser a través del domicilio fiscal electrónico, porque la realidad es que en la práctica AFIP notifica por domicilio fiscal electrónico. ¿Sí? Entonces, a nivel nacional tenemos esa discusión. Che, ¿y esto cómo lo notifico? Pero a nivel provincial tenemos un artículo en el decreto reglamentario que es el artículo 77 del decreto, que dice lo siguiente: todas las notificaciones que realice Rentas o la Dirección de Inteligencia Fiscal tienen que hacerse como primera medida a través del domicilio fiscal electrónico. Esa es la manera de notificar. Eventualmente lo puede hacer por el resto de las formas de notificar, pero en principio debe hacerse por domicilio fiscal electrónico. ¿Sí? Y ustedes saben que el domicilio fiscal electrónico, ¿sí? Domicilio fiscal electrónico, es obligatorio para todo el mundo. El que no tiene constituido domicilio fiscal electrónico, que no acepte esa fórmula, vieron que AFIP cuando uno se inscribe hay una fórmula que te dice acepto constituido, bueno, a nivel provincial pasa lo mismo. Si vos no aceptás eso, no podés hacer ningún otro trámite en la web, desde ya se los digo. O sea, es imposible operar en la web si yo no tengo domicilio fiscal electrónico. ¿Sí? Por lo tanto, la mayoría de los contribuyentes van a tener domicilio fiscal electrónico. Entonces, ¿por dónde te va a notificar Rentas o la Dirección de Inteligencia Fiscal? Por domicilio fiscal electrónico. ¿Sí? Que esa es una gran diferencia de lo que es a nivel nacional. Porque el nivel nacional no dice eso. No dice AFIP primero debe notificar por DFE y después eventualmente. No lo dice eso. Pero a nivel provincial sí lo dice, el decreto. El 79. Acá había tomado mal el apunte el profe. 79. Bien. ¿Hasta ahí les queda más o menos claro cómo es el procedimiento a nivel provincial? Bien. Seguimos. Otra particularidad. Profesor, Sí, una pregunta. sí. Si la notificación no se hace al DFE, ¿se torna inválido el procedimiento? En principio te diría que sí. Que sí. ¿Por qué? Porque la ley, en realidad el decreto te manda que vos notifiques por DFE. Y vos fíjate qué es lo que te dice la norma. En caso de inoperatividad del sistema, puedo ir por el resto de los incisos del 72. ¿Sí? Entonces yo podría plantear que no se cumplió con el procedimiento previsto en el decreto reglamentario y eso me podría causar una nulidad en todo el procedimiento. Lo que pasa que guarda con las nulidades, porque ¿cuál es el objetivo de notificar? Es dar a conocer algo. ¿Sí? Entonces, si viene un inspector de Dirección de Inteligencia Fiscal y me encuentra por la calle a mí y me dice, Diego, acá tenés un requerimiento, fírmame, ¿estoy notificado o no? Sí, estoy notificado. Guarda con las nulidades, ¿no? Cuando yo planteo una nulidad, tiene que haber un grave perjuicio en cabeza del contribuyente que le produzca algún agravio. Por ejemplo, no haberme podido defender, porque no estuve notificado. Ahora, yo no puedo ir a decirle a la Dirección de Inteligencia Fiscal, ¿sabe qué? Esto es nulo porque usted en vez de mandármelo al domicilio fiscal electrónico, fue a mi casa y yo lo atendí el viernes a la tarde y le recibí la intimación y le firmé. ¿Qué podría plantear como nulidad ahí si yo estoy notificado?
¿Lo ven? Entonces tengan en cuenta, la respuesta es sí a esa pregunta. En principio sí, pero tengo que demostrar el perjuicio. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe, gracias. Bien. Otra cuestión interesante y diferente al procedimiento nacional. Yo puedo constituir un domicilio especial a partir de acá, con la vista a nivel nacional. ¿Puedo constituir un domicilio distinto de mi domicilio fiscal? Sí, lo puedo hacer. ¿Sí? Aplico la ley de procedimiento administrativo de manera supletoria y yo puedo constituir un domicilio distinto a mi domicilio fiscal para que este procedimiento de determinación de oficio me notifique en todas esas actuaciones un domicilio diferente. ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Bueno, a nivel provincial, eso está prohibido hacerlo, lamentablemente. Eso está en el artículo 48 del Código Tributario Provincial. No puedo constituir domicilio especial para el procedimiento de determinación de oficio, para la instrucción de sumario, no lo puedo hacer. ¿Sí? Y eso en realidad tiene un porqué. ¿Por qué les parece que no puedo constituir un domicilio especial? En base a todo lo que venimos hablando. ¿Qué sentido tiene que no pueda constituir un domicilio especial? Que no te vayas a una provincia, a otra provincia. Está bueno eso. Lo dejo ahí y ya te hago un comentario respecto de eso. ¿Cuál es el sentido de no poder constituir un domicilio especial? Que no se entera la persona en sí, se entera otra. Claro, pero a nivel nacional yo puedo constituir un domicilio especial. Por ejemplo, mi abogado que me asesora o mi contador. Y vaya y notifique el estudio. ¿Sí? El tema acá es que en la provincia de Córdoba, el objetivo final de la digitalización de la administración tributaria tiene que ver con la aceleración de los procedimientos. Si yo le constituyo un domicilio especial a rentas o inteligencia fiscal, ¿qué tiene que hacer el fisco? Mandar a los inspectores que vaya al domicilio, notifique, ver si hay alguien, si no hay nadie se lo deja por debajo de la puerta, ya empiezo a tener algunas cositas ahí como para poder defenderme, si está bien notificado o no. Tiene que ver con el domicilio fiscal electrónico. Es para agilizar el procedimiento. ¿Sí? Ojo, no estoy diciendo que esté bien, ¿no? Que no se pueda constituir domicilio especial. No estoy diciendo eso. ¿Sí? Que lo podemos llegar a discutir. Si tiene algún sesgo de inconstitucionalidad, eso o no. Pero sepan que está. Si yo voy y le hago una notita diciendo, mi domicilio fiscal es en Malagueño y ahora te lo constituyo en Santa Rosa de Calamuchita, automáticamente esa nota la van a poner el expediente y no le van a dar pelota. ¿Sí? ¿Por qué? Porque te van a notificar por domicilio fiscal. ¿Por qué? Porque la ley lo dice. ¿Sí? Distinto es a nivel nacional, donde si yo le constituyo un domicilio especial, AFIP igual me va a notificar al domicilio fiscal electrónico, no les quepa la menor duda que lo van a hacer. ¿Sí? Si no comparece nadie, recién ahí puede que vayan al especial. Pero si yo le presento lo que me están pidiendo por DFE, ¿qué sentido tiene de salir después a notificar al domicilio especial? ¿Sí? Por eso un poco esto que les estoy diciendo ahora tiene que ver con el tema de ojo con las nulidades, que es la pregunta que recién me hacía el compañero. ¿Sí? Hay que tener en cuenta todos estos conceptos. ¿Sí? Acá recién la compañera decía que me puedo ir a otra provincia. Está buena esa pregunta. Yo me fui hasta Calamuchita, acá se fue un poco más lejos. Los contribuyentes que tributan por convenio multilateral, ingresos brutos, recién acá la compañera lo nombró, saben todo lo que es el convenio multilateral, ¿no? ¿Todos hablamos el mismo idioma? ¿Sí? Un contribuyente que ejerce actividades en 2 o más jurisdicciones. ¿Sí? Entonces puede pasar que yo tenga mi domicilio en provincia de Buenos Aires, pero le tributo a Córdoba, a Santa Cruz, a Chaco, a Mendoza y a la jurisdicción que a ustedes se les ocurra. ¿Sí? Entonces, en ese caso, la provincia de Córdoba me dice, che, si vos tenés domicilio fiscal en otra jurisdicción,
me tenés que constituir un domicilio a mí acá en la provincia. Y en ese caso sí, podría constituir un domicilio acá. ¿Sí? Pero volvemos a lo mismo. Las notificaciones la van a hacer por domicilio fiscal electrónico, independientemente que yo lo constituya o no al domicilio acá. ¿Ven el sentido de la norma? El sentido de la norma es notificar todo por domicilio fiscal electrónico. Básicamente es eso. Te acelera todos los procesos. ¿Por qué? Porque si yo tengo que hacer un acta, primero tengo que mandar a un solo inspector a notificar. ¿Sí? Eso ya me genera gastos. Después que el inspector no se equivoque en hacer el acta. Porque muchas veces el inspector, ¿qué hace? Va a un domicilio que no corresponde, pone algún dato mal en el acta, ¿no? Entonces, para evitar todos esos problemas, ahora dicen, por domicilio fiscal no le erro. Con un dedo, tú aprieto el botón, sale la notificación y encima la responsabilidad es tuya de abrirlo, no mía. Vos lo tenés que abrir porque si no está por notificado. ¿Sí? Esto funciona igual que a nivel nacional. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ese punto ténganlo entonces muy presente, el tema de que no se puede constituir domicilio a nivel provincial. Bien. Otra de las cuestiones interesantes del procedimiento este tiene que ver con lo siguiente. Me pongo acá, resolución. ¿Qué pasaba en la 11683 cuando del procedimiento de determinación de oficio surgía prima facie la existencia de una infracción, por ejemplo, por incumplimiento de los deberes sustanciales? ¿Qué me decía a mí el artículo 74 de la 11683? ¿Qué pasaba si yo acá en la resolución no incorporaba la multa proveniente de ese procedimiento de determinación de oficio que yo estaba sustanciando? No la podía aplicar después. ¿Por qué? Porque se consideraba que quedaba absuelto, ¿sí?, el contribuyente. Bueno, acá en la provincia eso no es así. Por lo tanto, esta puede ser una pregunta para que pisen el palito, ¿sí? Entre todas las que le estoy dando hasta ahora. Hay un artículo que es el 98 del Código Tributario que te dice que la resolución que se dicta acá, sea referida a una determinación de oficio, sea una referida a sanción, lo puede hacer en la misma resolución o en resoluciones diferentes. ¿Sí? Entonces yo acá tranquilamente les podría hacer una pregunta en el parcial diciéndole: la Dirección de Inteligencia Fiscal me inició un proceso de fiscalización, me corrió vista por ingreso bruto y se olvidó de ponerme la multa en la resolución. ¿Sí? Y ustedes, si no conocen ese artículo que le acabo de nombrar del Código Tributario, ¿qué van a poner? No corresponde que tenga multa. Y está mal. ¿Sí? Porque el procedimiento es diferente. Artículo 98 del Código Tributario. Y algo que sí es igual a la 11683 es que si acá, con el dictado de la resolución, por ejemplo, estamos hablando de ingresos brutos, ¿no? El fisco provincial entiende que yo evadí el impuesto sobre los ingresos brutos. ¿La ley penal tributaria aplica a los impuestos provinciales también o no? Sí, sí. La respuesta es sí. Si el fisco entiende que yo evadí y me hace una denuncia penal, hasta tanto no haya sentencia firme en sede penal, el fisco provincial no puede dictar una resolución sancionatoria. Tiene que esperar a que se despida el juez penal. Eso está en el artículo 20 de la Ley Penal Tributaria, pero que es igual para la provincia y que está específicamente dicho en el Código Tributario, en el artículo 91 del Código Tributario. ¿Sí? Bien. Sigamos.
¿Qué pasaba a nivel nacional si yo, acá, en esta parte, etapa de descargo y etapa de resolución, acá etapa recursiva, vamos a llamarle, y resolución, después viene acá un recurso que se llama de reconsideración. ¿Qué pasaba si yo en esta etapa y en esta etapa pedía la vista del expediente? ¿Qué pasaba a nivel nacional? Se suspendían los plazos. ¿Sí? Acá dice reconsideración acá. Está medio. Después lo traigo para acá el cuadro. Aplicaba la suspensión del plazo. ¿Sí? Bueno, a nivel provincial, la vista del expediente no suspende el plazo. Sea para contestar la corrida de vista, sea para interponer un recurso. Esa es otra diferencia. ¿Lo ven? Esa es otra diferencia. Bien. Hasta acá, chicos. ¿Vamos bien con la lineita de tiempo? No surge de la letra ni del Código Tributario ni del decreto. En ningún lado te dice que suspende. No está. ¿Vos podés tomar vista? Sí. Pero en ningún lado dice que la suspende. ¿Sí? Así que ojo con eso. Y es más, esto se lo dejo como dato, no para Córdoba, porque para Córdoba cuando yo voy a tomar vista del expediente que le pido fotocopia, antes yo tenía que pagar una tasa retributiva de servicios. ¿Sí? En tantas copias que yo pedía, por cada foja me cobraban, qué sé yo, 15 pesos. Entonces tenía que ir, pagar la tasa retributiva, volver al fisco, darle la tasa al inspector, que me saque la fotocopia y que me dé las cosas. Bueno, eso no está más, ¿sí? Porque es gratis ahora. Ahora normalmente todo el procedimiento a nivel provincial se hace digitalmente. Yo entro a mi domicilio fiscal y tengo un servicio web donde están todas las actuaciones del inspector. Tengo una bandeja donde está la orden de intervención, el requerimiento, y están todas las etapas, digamos, bien marcaditas, y yo por ahí voy respondiendo lo que me preguntan. Lo subo. Eso con AFIP no está, no existe todavía. Yo en AFIP normalmente, ¿cómo respondo los requerimientos? En la práctica. Normalmente, mal hecho, y repito, mal hecho, los contadores, por una cuestión de practicidad, ¿qué hacemos? Le respondemos al inspector por dónde. Mail, WhatsApp, porque es más fácil. ¿Sí? Pero no es la vía correcta para responder. La vía correcta es a través de la web de AFIP. ¿Sí? Contestación de verificaciones, contestación de fiscalizaciones, tengo distintos servicios web, que seguramente en el práctico lo van a ver. Y acá en rentas o inteligencia fiscal, todos los trámites normalmente yo ya tengo previsto algo como para subir. Tengo el requerimiento y dice contestar. Pongo contestar, subo el PDF y me lo sube. Y eso me da un acuse de que yo conteste. Porque esa es la prueba que yo tengo que le conteste al fisco. Si no, ¿qué prueba tengo que yo le di los libros IVA, que le di los balances, que le di los resúmenes bancarios, que le hice la notita que me pidió el inspector? ¿Sí? Esa es la manera que yo tengo de tener la prueba de mi lado que yo le conteste al inspector. Porque si yo le mando un mail y el inspector no lo vio, o se fue al spam, o nunca le llego, yo por más que tenga la pantalla donde diga, se lo envía el inspector García tal día, tal hora, y no le llego, ¿cómo hago yo para probarle que le llego todo? Si no tengo manera. ¿Un WhatsApp? Tampoco. No es la manera. ¿Sí? Eso ténganlo siempre presente, chicos. Todas las comunicaciones tratemos de hacerlo por la vía formal. ¿Sí? Bien.
Seguimos entonces. Otro tema importante. Responsabilidad solidaria. A nivel nacional, el fisco dictaba resolución a una empresa, a una sociedad, ¿no? Me debes tanto de impuesto a las ganancias. Te ajuste tanto, multa por omisión tanto, listo, notifico. Tenía que notificar primero quién, al contribuyente, y qué tenía que hacer para declarar a un responsable solidario. Esperar que se vence el plazo de la intimación de 15 días y recién ahí podía dictar resolución. A nivel provincial, eso no está previsto. Normalmente a nivel provincial, inteligencia fiscal lo que hace, en la misma resolución determinativa, ¿sí?, te pone, se determina en cabeza de, no sé, el Álamo Sociedad Anónima, tantos pesos de impuestos sobre ingresos brutos, con tantos recargos, y más abajo viene un articulito que dice, declarar responsables solidarios a Diego Rubio en carácter de presidente de la sociedad. Y sale la resolución. Entonces, esa intimación de 15 días que yo tengo que esperar a nivel nacional, que eso está en el artículo 8 de la 11C83, a nivel provincial no lo tengo eso. No está. No es necesario que esté ese paso, ese procedimiento para yo poder declarar responsable solidario a un administrador, a un gerente, a un socio de una empresa. ¿Sí? Eso es algo importante también para que lo tengan en cuenta. Esto que les digo está en el artículo 37 y 40 de la 11C8, del Código Tributario, perdón. Ahí está la parte de responsabilidad solidaria. Bien, ¿qué más? Hasta acá, chicos, ¿alguna duda de todo lo que venimos viendo? ¿No? Profesor Nico, ¿alguna acotación? Bien. Le voy a borrar acá y les voy a hacer un cuadrito acá abajo. Entonces acá teníamos la orden de tarea, acá teníamos la prevista, acá teníamos la corrida de vista, y acá tenemos la resolución. Bueno, vamos a ir por acá. Bien, sigamos. ¿Cómo les había dicho que se llamaba el recurso que yo podía interponer contra una resolución de inteligencia fiscal? Recurso de reconsideración. ¿Sí? Tengo 15 días para interponer el recurso de reconsideración. Acá. Dicté la resolución allá, sigue el proceso acá, ¿no? De allá, sigue acá. Antes, hasta el año 2004, en Córdoba, existía un organismo que se llama Tribunal Fiscal de Apelaciones, que era muy parecido a lo que hoy tenemos a nivel nacional, que es el Tribunal Fiscal de la Nación. ¿Sí o no? En el 2004, ese Tribunal Fiscal de la provincia dejó de existir. ¿Sí? ¿Y qué era lo más importante de ese Tribunal Fiscal
¿Qué les parece? ¿Cuál es la importancia del Tribunal Fiscal Nacional para el contribuyente? ¿Por qué es importante que exista un tribunal fiscal? Me revisa la resolución y es un organismo, en principio, independiente del juez administrativo, que es el propio fisco, que obviamente me dijo, esto es lo que me debe, sos juez y parte. Entonces, esa es la importancia de tener a alguien distinto al organismo fiscalizador para que revise lo que el organismo está haciendo. Y obviamente, lo más importante de todo esto, ¿qué es? Que yo cuando apelo, ¿qué efecto tiene eso? Suspensivo. Si yo voy al tribunal fiscal, yo no tengo que pagar nada hasta que el tribunal fiscal diga, che, AFIP tiene razón o el contribuyente tiene razón. Bueno, eso lamentablemente en la provincia no lo tenemos. ¿Sí? Porque este recurso de reconsideración que está acá, que tengo 15 días hábiles administrativos para poder interponer recurso de reconsideración contra la resolución determinativa de oficio o determinativa de la sanción, ¿sí? Es el recurso de reconsideración. Y si bien este recurso de reconsideración, artículo 154 del Código Tributario, artículo 154 del Código Tributario, si bien tiene efecto suspensivo, ¿el problema cuál es? Esto de efecto suspensivo está en el 157, 154 y 157 del Código. ¿Sí? Si bien tiene efecto suspensivo, el problema es que lo interpongo ante la misma administración. Y si la administración me dijo, Diego, me debes 1 millón de pesos de ingresos brutos, ¿qué les parece que me va a decir cuando reconsidere? Me seguí debiendo el millón. Es muy simple esto. ¿Sí? Porque si la administración me hubiera querido la razón, no hubiera llegado a dictar la resolución. ¿Estamos de acuerdo? Y entonces, ahí empezamos a tener problemas. Porque, ¿cómo hago para defenderme? Sin tener que pagar. ¿No? Esa sería la pregunta. ¿Quién me escucha sin tener que pagar? Bueno, a nivel provincial y municipal les digo que está complicado. De ya les digo. ¿Sí? Todo eso que aprendieron a nivel nacional, de que está bárbaro, me voy al Tribunal Fiscal, después me voy a la Cámara. Total, yo sé que AFIP no me va a ejecutar cuando yo me vaya a la Cámara, eventualmente, por más que yo no tenga razón y puedo llegar a la Corte y está todo bárbaro. Bueno, eso no existe a nivel provincial. ¿Sí? Bien. Presten atención acá. Presten atención acá, que se pone más difícil el tema. ¿Hasta ahora alguna duda de todo esto que venimos viendo? ¿No? Entonces, tengo 15 días para reconsiderar. ¿Ante quién? Ante el mismo organismo que dictó la resolución. En este caso, Dirección de Inteligencia Fiscal. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando acá me dictan, acá, la resolución de reconsideración? ¿Qué pasa ahí? Diego, me debes 1 millón de pesos de ingresos brutos. Ahí, Diego, me debes 1 millón de pesos de ingresos brutos ahí. ¿Qué hago? Me largo a llorar, primer punto. ¿Sí? Lo único que me queda, tengo 30 días hábiles. Si acá ya estoy saliendo del proceso administrativo, son hábiles judiciales. ¿Para qué? Para interponer lo que se llama una demanda contenciosa. ¿Sí? ¿Y ante quién lo interpongo? Ante la Cámara Contencioso Administrativa de la provincia de Córdoba. ¿Sí? Entonces me dictó la resolución acá de reconsideración. Sigo no estando de acuerdo.
tengo 30 días para interponer la demanda contencioso administrativa. ¿Ante quién? Ante la Cámara Contencioso Administrativa de la provincia de Córdoba. Que fíjense que le estoy diciendo Cámara, no le estoy diciendo juzgado. ¿Sí? Directamente me voy a una segunda instancia, porque después de la Cámara viene lo que se llama el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba. Que esa parte no es necesario que la sepan, pero yo les quiero completar la historieta para que ustedes terminen de entender todo. Yo a nivel nacional, ¿qué tengo? La resolución de AFIP, Tribunal Fiscal, Cámara y Corte. ¿Sí? Yo acá tengo otro caminito. Tengo la resolución, ¿sí? Sí o sí tengo que reconsiderar para poder ir a la Cámara. Es requisito indispensable reconsiderar esto. Esto es indispensable. ¿Por qué? Porque me agota la vía administrativa. ¿Sí? Me agota la vía administrativa. Es un requisito ineludible para ir a la justicia. Artículo 152 del Código Tributario. Si yo no reconsidero, quedé afuera. Queda firme la resolución y estoy fuera de todo, de toda discusión. Bien. Avanzo 5 minutos más y te respondo la pregunta. Está buena la pregunta que hace. A priori te digo que no, lamentablemente. La Corte ya lo dijo. Bien. Tengo 30 días hábiles judiciales para interponer la demanda contenciosa. ¿Sí? Y acá préstenme atención. ¿Alguien escuchó alguna vez, y que tiene que ver con la pregunta tuya, qué es el solve et repete? Voy de vuelta. Vamos a poner acá. Solve et repete. ¿Lo ven ahí? ¿Nunca escucharon eso? ¿En toda la carrera no escucharon eso? ¿Seguro? El famoso pague y repita. Pague y repita. ¿Quiere discutir? Pague y repita. ¿Sí? Que es un poco la pregunta acá del compañero. ¿Querés discutir? Pague y repetí. Bien. Esto está en todas las provincias, excepto en 3 provincias. Hay 2 provincias que tienen tribunal fiscal. ¿Cuáles son? Tucumán y provincia de Buenos Aires. Esas 2 provincias tienen tribunal fiscal. Con lo cual, cuando yo me dicta ARBA o la DGR de Tucumán una resolución, yo puedo ir a un tribunal fiscal de ellos y no pago. Parecido a lo que está a nivel nacional. El resto de las provincias tienen esto. Solve et repete. ¿Qué significa? Yo, para poder interponer la demanda, ¿sí? Para que se declare admisible esa demanda, yo tengo que pagar. Tengo que demostrarle al juez, señor juez, vengo a demandar a la DGR de tal provincia, ¿sí? Acá presento la demanda y acá acredito el pago. ¿El pago de qué? Del impuesto y los recargos. Y eso el juez, para admitirme la demanda, ¿sí? Tiene que fijarse que te pago, porque si no, automáticamente me la descarta. Es un requisito el solve repete. ¿Sí? ¿Hasta acá lo entienden? ¿Sí? O sea que el juez, previo a entrar en todo el procedimiento judicial, tiene que fijarse que el contribuyente pague, y fíjense lo que dije, capital y recargos. ¿Y las multas?
¿Y las multas? Bien. A nivel provincial, yo puedo llegar a la corte con las multas. ¿Por qué? Porque las multas, ¿qué carácter tienen? ¿Qué carácter tienen? ¿Qué naturaleza tienen? Naturaleza penal. ¿Sí? Entonces, yo puedo recurrir sin tener que pagar. Entonces, el solve repet se acredita sobre el impuesto y sobre los recargos, no sobre la multa. Sobre la multa la puedo seguir peleando. ¿Sí? Todo esto que les dije, de que es una condición de admisibilidad de la demanda y todo eso, en Córdoba no va. ¿Está bien contado? El solve repet no va en Córdoba. Y les voy a explicar por qué. ¿Sí? Les voy a explicar por qué. En el año 2022, fíjense hasta dónde llega la imaginación de los legisladores, y voy a decir, entre paréntesis y nota al pie, del propio Poder Ejecutivo, que es el que recauda, porque ¿quién hace los proyectos de ley? Los proyectos de ley normalmente lo hace el Poder Ejecutivo, los redacta el Poder Ejecutivo. ¿Sí? Después lo pasan a los legisladores, se aprueba todo, pero sabemos que quien lo redacta es el Poder Ejecutivo. Tuvieron la idea de hacer lo siguiente. Fíjense. Acá. ¿Qué me dice este artículo 154 y siguientes del Código Tributario? Que está todo esto donde yo les voy a explicar ahora. Préstenme atención. ¿Qué dice? El dictado de la resolución de reconsideración causa ejecutoria. ¿Qué significa eso? Que inteligencia fiscal, a través de rentas, puede salir a ejecutarme. ¿Pero qué dice la norma? No te voy a salir a ejecutar hasta tanto esté vencido el plazo de 30 días para que vos interpongas la demanda contenciosa. ¿Hasta ahí me siguen? No te voy a salir a ejecutar hasta tanto se vence el plazo para interponer demanda contenciosa administrativa. ¿Pero qué dice? Si vos la interpones, supónganse, acá. Si vos le interpones a la demanda contenciosa, te lo voy a pasar acá abajo. Tengo 30 días hábiles judiciales. Si vos interpones acá la demanda contenciosa, tenés 60 días hábiles judiciales o administrativos. Judiciales. Desde que la interpones, tenés 60 días para pagar. Yo en esos 60 días no te voy a ejecutar. ¿Sí? Si vos no pagaste en estos 60 días, acá, ¿yo qué hago? Te ejecuto. ¿Sí? ¿No les parece ingenioso? Claro. ¿Cómo era el solve repet? ¿O cómo es en la mayoría de las provincias, excepto Tucumán y provincias que tienen un tribunal fiscal? Yo, para interponer la demanda, le tengo que decir al juez, acá está la boleta, paga. ¿Por qué? Porque es una condición de admisibilidad de la demanda. Si yo no pago, el juez no me da bola. Perdón, ¿sí? Ahora, en Córdoba no es así. El pago del impuesto y el recargo para yo discutir ya no es una condición de admisibilidad de la demanda. No la es. Simplemente, vos no pagás, yo voy y te ejecuto. Eso significa. ¿Sí? El juez va a seguir su curso. Rentas va a seguir su curso con la ejecución fiscal. ¿Lo ven?
¿Ven la diferencia entre el solve et repete como una condición de admisibilidad de la demanda y con lo que hace Córdoba? Repito, me dictan la resolución de reconsideración, eso causa ejecutoria, sí, causa ejecutoria, pero el mismo código te dice, che, mira, no te voy a salir a ejecutar hasta tanto pasen los 30 días hábiles judiciales. Si yo no interpongo demanda, acá en el día 31, ¿qué hace rentas? Me ejecuta. Si yo interpongo demanda, ¿qué dice el código? Tenés 60 días hábiles judiciales para pagar. Si no pagás, te ejecuto. Está más que claro. Por eso es que yo les decía, fíjense qué buena, ¿no?, maquinación para hacer todo esto y no tenerlo como una condición de admisibilidad de la demanda. A ver, en los hechos, ¿por qué pasaba esto? ¿Por qué pasaba esto? Porque la mayoría de los contribuyentes, ¿qué hacía? Antes de que pase, esto a partir del año 2022, ¿no? Lo que les estoy diciendo, está vigente ahora. ¿Qué hacían la mayoría de los contribuyentes? Lo peleaban como una condición de admisibilidad de la demanda. Le decían, señor juez, yo no puedo pagar. No tengo plata para pagar. Y voy a tu pregunta. ¿Sí? Vuelvo a la pregunta. Dice, che, pero ¿cómo puede ser que yo no pueda ir a la justicia y tengo que pagar para ir a la justicia? ¿No? Le pregunta el compañero recién. ¿No está medio mal eso? Sí, está medio mal. Lo que pasa es que la Corte, ¿qué dijo? Respecto al solve repet, dijo, no es inconstitucional, porque si vos demostrás que no podés pagar, podés litigar. Entonces, ¿qué hacían la mayoría de los contribuyentes? Interponían la demanda contenciosa dentro de los 30 días y lloraban. No puedo pagar. Y eso se tramitaba en la justicia. Y íbamos con el hecho y prueba, presentaba balance que estaba quebrado, que no tenía plata, insolvente, Y mientras tanto, el plazo corría. El plazo corría. Y cuando se definía de acá a 10 años, si realmente vos podías pagar o no, paralelamente, ¿qué pasaba con el crédito del fisco? Además de eso, cuando quería intentar salir a cobrar, prescribía, porque el fisco no te salía a ejecutar. Entonces, como no interrumpía la prescripción, vamos. Y después de todo eso, terminó esto. Terminó esta historieta. ¿Sí? Que podemos estar de acuerdo o no con esto, pero es lo que está vigente. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí. No, porque de hecho no me quiero meter en estos 60 días, pero ya que lo preguntaste te lo digo. Yo cuando interpongo la demanda, yo puedo pedir la suspensión de la ejecución del acto. ¿Está? Cuando yo interpongo la demanda, yo puedo pedir la suspensión de la ejecución del acto. Y el juez se tiene que pedir en qué plazo, en 60 días. El mismo plazo que te da rentas, ¿para qué? Para que vos pagues. O sea que a rentas no le importa. Salvo que vos pidas una suspensión y el juez te diga, no pague. Pero ya no como una condición de admisibilidad de la demanda, sino como una cuestión previa para que rentas no me salga a ejecutar. Y que es parecido a lo que yo recién le dije del solve repet cuando le decía, che, podés litigar en tanto y cuanto demuestre que no podés pagar. Bueno, acá es más o menos lo mismo. Pido la suspensión porque no puedo pagar. Pero se lo tengo que demostrar al juez. ¿Sí? Por ahí viene la jugada, pero no me quiero meter con eso porque ya es más procesal judicial y no viene, digamos, el caso de ustedes. ¿Sí? A mí me interesa que ustedes entiendan esto. ¿Sí? ¿Lo entendieron? ¿Sí? Sí, profesor. Toma un poquito de agua. Ahí te veo, Oscar. ¿Entendieron hasta ahí, che? Porque sé que es complejo y venimos como con un repaso de un montón de temas. Este, sin dudas, es uno de los más importantes. Nos está pasando algo en este año en particular, en este año de dictado, digo, que todavía no vimos recursos a nivel nacional
con lo cual estamos viendo recursos a nivel provincial y marcando algunas diferencias, y ustedes todavía no tienen la base del recurso a nivel nacional. Con lo cual, probablemente les hagamos como una ensalada interesante entre provincia, nación, eso lo sabemos, ojalá que no pase y logren diferenciar. Pero este punto de cómo acceder a la justicia para nosotros es importante. Y yo creo, digamos, que esta como reacción que tuvo la provincia de mandar un proyecto de ley para modificar este Solver Repet que estuvo vigente muchísimos años, tiene que ver con las críticas que se le hicieron desde un montón de sectores. Eso que él decía, che, es inconstitucional. Bueno, es como que algunos autores no se animaban a decir es inconstitucional, pero era, no sé, inmoral, era como un castigo muy fuerte para un contribuyente para permitirle el derecho a ir a discutir, sobre todo porque no tenemos tribunal fiscal provincial, con lo cual, si lo único que podía hacer era discutir en la misma instancia ante la Dirección de Rentas, y después encima el paso siguiente es pagar para poder discutir, la verdad que las críticas que se le venían haciendo a la provincia en este punto eran muy fuertes, y por eso es que le buscaron un poco la vuelta, él decía la creatividad y demás. Diego conoce mucho por ahí del entramado de cómo se llegan a veces a los proyectos de ley, pero un poco para salvar estas críticas de inconstitucionalidad. Algunos autores sí lo planteaban con esos términos, ¿no? El tema es que judicialmente no tuvo por ahí la firmeza de llegar a una sentencia de corte que lo diga. Con lo cual, sepan lo que existía antes, lo que tenemos hoy, y este funcionamiento de, bueno, discutí, presenta la demanda, no te ejecuto por un tiempo, pero después te voy a poder ejecutar. ¿Sí? ¿Se entendió más o menos el análisis de este punto? Gracias. Sí, acá yo recién es cierto lo que dice el profe Nico. Ustedes van a ver recursos, los van a ver ahora, creo que el jueves. El jueves. Pero ya les estoy adelantando bastantes puntos, ¿sí? Respecto al Tribunal Fiscal, de Cámara, ¿sí? Que después lo van a ver un poco más específico a nivel nacional, pero no quería dejar de marcarle las diferencias que van a ver el jueves cuando ya vean con el profe Gorosito el tema recursivo, ¿sí? A nivel nacional. Bien. Alguien acá recién dijo, ¿qué pasa si el contribuyente tributa bajo las normas del convenio multilateral? ¿Sí? ¿Qué pasa si yo acá, como cuando inteligencia fiscal me dicta una resolución, me dice, vos me debes 1 millón de pesos de ingresos brutos, pero ¿sabes qué? En realidad me lo debes porque el coeficiente unificado que determinaste para Córdoba es inferior al que yo determino. ¿Podría pasar o no? Líquido convenio, hago el CM05, ingresos, gastos, esto ya lo vieron en impuesto 2. Córdoba dice que el coeficiente es un 20% y yo declaré un 15%. Hay un problema de asignación de gasto e ingreso. ¿Y eso quién? Él es el organismo encargado de dictar resoluciones vinculadas a la norma del convenio multilateral. ¿Cuáles son esos organismos? Tribunal arbitral, bien. Está la mitad bien. Ahí va. Comisión arbitral y comisión plenaria. ¿Sí? Entonces, yo tengo en el convenio multilateral, le voy a hacer un cuadrito acá, tengo las normas del convenio multilateral, ¿sí? Donde está previsto estos recursos que ya vamos a ver ahora, y hay un reglamento procesal, ¿sí? De la comisión arbitral, que es la resolución 32 del 2015. ¿Sí? Del convenio multilateral tienen que tomar nota del artículo 24, inciso B.
y tienen que tomar nota del artículo 25 del convenio multilateral que me habla de la apelación ante la comisión plenaria. ¿Sí? Son los dos artículos importantes para que vean lo que vamos a ver ahora. Veamos acá. Sigo con el ejemplo. Si yo tengo para discutir alguna cuestión vinculada al convenio multilateral, como por ejemplo un coeficiente unificado, porque los inspectores dicen que tengo un coeficiente más bajo que el correspondiente, yo tengo la posibilidad de acudir con una acción ante la comisión arbitral. Eso está en el artículo 24, inciso B del convenio multilateral. ¿Sí? Yo en el caso concreto que yo tengo contra mi persona, Diego Rubio, contribuyente de ingresos brutos, le determinaron 1.000.000 de pesos de diferencia a pagar, ¿sí? Tengo un caso concreto en mi cabeza, ¿por qué? Porque hay una resolución determinativa, ¿sí?, que me reclama a mí una diferencia de impuestos sobre el ingreso bruto, cuyo ajuste tiene que ver con las normas del convenio multilateral. Yo tengo la posibilidad de discutir eso ante un organismo de aplicación que es la comisión arbitral. ¿Sí? ¿Qué me dice esa norma? ¿Qué me dice esa norma? Que yo les acabo de citar, el 24B, que yo puedo ir con una acción ante la comisión arbitral. ¿Qué tiempo tengo yo para interponerlo? En el caso de Córdoba son 15 días hábiles. ¿Administrativos para quién? Para la comisión arbitral. Porque el recurso, perdón, la acción ¿contra quién va? Contra la comisión arbitral, no contra inteligencia fiscal. Entonces son días hábiles administrativos para la comisión arbitral. ¿Sí? Y yo ahí les dije que son 15 días para Córdoba. Pero en realidad cuando yo me voy al reglamento procesal, la resolución 32 del 2015 de la comisión arbitral, me dice que yo tengo que tomar el plazo que me dé cada jurisdicción para recurrir la resolución. No me dice son 15 días. ¿Ven la diferencia? No dice usted tiene 15 días hábiles administrativos para la comisión arbitral para interponer la acción. No, dice el plazo que te da cada jurisdicción para recurrir esta resolución. Entonces tendré que ir a cada jurisdicción para ver qué días tengo para interponer un recurso administrativo, que en la mayoría de las jurisdicciones son 15 días. Para ver cuál es el plazo que tengo para ir a la comisión arbitral. ¿Sí? Guarda con esa pregunta. ¿Lo entienden todos o no? ¿No? ¿Vos conocés alguna jurisdicción que tenga un plazo distinto a 15 días? Casi todas son 15, sí. Pero bueno, si les pongo en el parcial, en una choice, 15 días, ¿y les parece que estaría bien la respuesta? No, porque es el plazo que yo tengo. Si le estoy preguntando Córdoba, sí. Pero si lo estoy preguntando a nivel general, es el plazo para recurrir en cada jurisdicción. ¿Sí? Tengo 15 días. Y si la comisión arbitral decide en cabeza a favor del contribuyente o decide a favor del fisco, ¿qué les parece? ¿Se acaba ahí la historia? No. Acá puedo interponer una apelación ante la comisión plenaria. Y acá tengo 30 días hábiles ante la comisión arbitral o para la comisión arbitral para apelar a la comisión plenaria. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre la comisión arbitral y la comisión plenaria? Es en la composición del organismo que va a resolver. ¿Sí? La comisión plenaria interviene en todas las provincias en su composición, y la comisión arbitral no. Básicamente esa es la diferencia entre una y otra.
¿sí? Pero son dos organismos de aplicación de la comisión arbitral y del convenio. Entonces, 30 días para ir ante la comisión plenaria, ¿sí? Esos 30 días sí están en el reglamento procesal de la comisión arbitral, que yo recién el nombre ahí, la 32 del 2015, ¿sí? Acá. Acá. Puede ser en contra del contribuyente o en contra de quién. Del organismo, porque el organismo también puede ir contra la comisión plenaria. ¿Sí? Si la comisión arbitral, ¿sí?, dice tiene razón el contribuyente Diego Rubio, ¿qué va a hacer inteligencia fiscal? Apelo a la plenaria. Que entre nosotros, normalmente lo que dice el arbitral, dice la plenaria. ¿Sí? Muy pocas veces se da vuelta la decisión. Ya está todo conversado. Básicamente. ¿Sí? ¿Entendieron lo que les dije? Vieron que recién le dije, che, resolución, si acá me dice blanco, acá ¿qué me va a decir? Blanco. Si el arbitral dice negro, la plenaria probablemente diga negro. No estoy diciendo que se pueda dar vuelta, pero son las menos. ¿Sí? Bien. ¿Hasta qué entendieron? Bien. ¿Cómo interpongo yo esta acción ante la comisión arbitral? Lo puedo hacer de dos maneras. Presencialmente, que tienen domicilio en Cava, la comisión arbitral, o lo puedo hacer a través del sistema digital. ¿Sí? Tiene un sistema que anda muy bien la comisión arbitral, donde yo puedo interponer el recurso de esa manera. ¿Sí? No hay plazo, ampliación de plazo por distancia, no existe. Acá. No hay ampliación del plazo por distancia. ¿Sí? Que eso a nivel nacional está discutido. ¿Sí? Y tampoco procede el cargo de hora. ¿Cuál es el cargo de hora? 2 horas. ¿Sí? No procede ese cargo de hora si yo lo hago de manera digital a la presentación. Y está claro que está bien, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de hora de apertura y de cierre de las oficinas, el cargo de hora. Esa es la justificación de las 2 horas. Si lo puedo hacer digital, no tiene sentido. ¿Sí? Eso está en el artículo 6, artículos 5 y 6 del reglamento procesal de la comisión arbitral, que es ese que está allá. ¿Sí? Y acá nadie me preguntó algo. ¿Qué efecto tiene la acción ante la comisión arbitral? ¿Tengo que pagar yo acá para ir a la comisión arbitral? ¿Tengo que pagar o no? No, no tengo que pagar. ¿Sí? Si bien no está dicho en ningún lado que tiene efecto suspensivo, ¿sí?, la mayoría de la doctrina entiende que lo tiene y de hecho los fiscos no salen a ejecutar cuando yo voy a la comisión arbitral. ¿Sí? Y no salen a ejecutar por qué razón, y préstenme atención ahora acá. ¿Sí? ¿Qué pasa con este contribuyente que se fue a la comisión arbitral? ¿Tienen que interponer también un recurso de reconsideración ante el fisco provincial o no? Sí. Estos dos, 1 y 2, van de la mano. ¿Sí? Cuando se resuelve en el organismo interjurisdiccional esta acción y esta apelación, el expediente ¿dónde vuelve? A la Dirección de Inteligencia Fiscal. ¿Para qué? Para que resuelva ¿qué? El recurso de reconsideración. ¿Sí? Vieron que yo recién le hice la linita esta hasta acá y después yo no le nombré la comisión arbitral ni la plenaria. Seguí. Dije reconsideración, cámara, ejecución, ¿sí? Bueno, ahora les puse en el medio una piedrita. En realidad es una oportunidad para el contribuyente. ¿Sí? Que es ir primero, cuando se traten de cuestiones vinculadas al convenio multilateral,
ir primero ante la comisión arbitral, eventualmente ir ante la comisión plenaria. Cuando resuelva la comisión plenaria, vuelve el expediente a la Dirección de Inteligencia Fiscal para que haga la resolución del recurso de reconsideración. Y eventualmente, si me sigue dando por la cabeza la resolución de la arbitral, de la plenaria y renta, me dice igual me seguí debiendo, ¿qué hago? Demanda contenciosa. ¿Sí? ¿Entendieron esta parte? ¿Sí o no? Yo cuando voy a la comisión arbitral con una acción le tengo que comunicar ¿a quién? Al fisco provincial de que yo tengo una acción ante la comisión arbitral. ¿Sí? Tengo que cumplir con ese deber formal, sí. Vos interponés, ojo, acá, en 1 y en 2, puede ser que primero interponga 1, puede ser que primero interponga 2. ¿Lo ven? O sea, no hay un orden para interponer los recursos. Primero este o primero este. Para los dos tengo 15 días hábiles. Si interpuse primero la reconsideración y después voy con una acción ante la comisión arbitral, tengo 5 días de que interpuse la acción a la comisión arbitral para decirle a renta, che, también fui a la comisión arbitral. Ahora, si interpuse primero la acción ante la comisión arbitral y después interpongo el recurso de reconsideración, en el mismo recurso de reconsideración le digo, che, ya interpuse la acción ante la comisión arbitral. ¿Se entiende? Bien. Bueno. Cotiza en bolsa, ¿eh? Bien. Sí. Simplemente repetir la temática, la competencia por la materia que tiene la comisión. Bien. No es cualquier determinación de oficio por el solo hecho de ser un contribuyente de convenio, sino la temática que tiene que estar discutida. Bien. Yo recién les dije lo siguiente. Les puse el ejemplo, che, me dictan una resolución porque soy contribuyente de convenio bilateral, porque, por ejemplo, Córdoba dice que yo tengo un coeficiente para Córdoba del 30 y yo declaré un 20. ¿Sí? Ahí tengo una cuestión de coeficiente unificado, artículo 2 del convenio bilateral. También podría tener algún tema vinculado a la aplicación de los regímenes especiales. ¿Se acuerdan los regímenes especiales de convenio? Del 6 al 13, construcción, intermediación, bueno, todos esos regímenes, bueno, también podría tener un problema de esos, ¿sí? Todo lo que yo recurra acá ante la comisión arbitral tiene que ver con cuestiones de convenio multilateral. Yo no podría ir a la comisión arbitral a discutirle si yo estoy exento o no de un impuesto de ingresos brutos. Yo no podría ir a la comisión arbitral a discutirle que en vez de aplicar una alícuota del 4 me corresponde una alícuota del 2. ¿Sí? Yo no podría irle a discutir cuestiones de procedimiento a la comisión arbitral. Nulidades. ¿Por qué? Porque no me va a fallar, porque no tiene competencia en razón de la materia para hacerlo. Lo único que puede meterse en la comisión arbitral son en todas las cuestiones vinculadas al convenio multilateral. ¿Sí? ¿Les quedó claro esa parte? Bien. Perfecto. Vamos con el anteúltimo tema. Bien, vamos con un tema importante, chicos, en materia de tributación provincial, y les diría que es el más importante de todos. Presten atención. Profe, no se ve la imagen del aula.
Está apagada la cámara. A ver. Ah, bien. Se auto... Creo que hace una hora que no se ve y nadie dijo nada. ¿Ahí lo ven, chicos? A ver, pone cerro. No, profe. A ver, preséntalo. ¿Querés compartir de vuelta? ¿No nos ven ahí, chicos? Sale el símbolo que se rompió la cámara. Che, pero es un símbolo medio raro ese. Encima estoy yo ahí. Yo no me hago cargo, chicos, no sé. Un hacker ha puesto algo ahí. No está escuchando la provincia, no está escuchando. Después, de todas maneras, ahí Nico les va a subir la limitita de tiempo, chicos. ¿Sí? Bien. Nos hackearon el... No, hay que dejarle las cosas a Nico, me parece. ¿Cómo anda, Diego? 7, 8. Estaba callado, Carrizo. No, bueno, estoy acá aprendiendo. Vamos con ingresos brutos. ¿Qué periodo fiscal tiene ingresos brutos? ¿Anual? Bien. Entonces tengo 11 anticipos hasta acá. Y tengo el saldo, que es el periodo 12, ¿verdad? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Sí, bien. ¿Cuándo me vence el periodo fiscal 2022? ¿En qué año? Me vence, por ejemplo, el 15 de enero del 23. ¿Sí? Bien, acá hay toda una discusión. Artículo 134, 135 y 136 del Código Tributario. Tema prescripción. ¿Sí? Ustedes recuerden que tenemos dos plazos de prescripción. ¿Uno para qué? Uno para determinar y exigir el pago del impuesto. Otro para aplicar una sanción. Y otro para hacer efectiva una sanción. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Vamos con esta parte. El punto 1. ¿Cuál es el plazo a nivel provincial de prescripción para determinar y exigir 5 años? ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí tenemos alguna diferencia con la 11.683? No. Bien. 5 años. ¿Cómo se computa ese plazo de prescripción? 5 años, estamos en el punto 1. Este es el punto 2, este es el punto 3. Estamos acá. 5 años para todos. ¿Sí? ¿Cómo se cuenta ese plazo de prescripción? Al igual que en la 11.683, a partir del 1 de enero del año siguiente al vencimiento. ¿Sí? Hasta ahí no tenemos diferencia. Ahora bien, si yo les dijera, por ejemplo, yo acá tengo enero del 22. Respecto de ese anticipo, ¿ustedes de dónde contarían la prescripción? ¿Desde acá que venció y se tornó exigible
Ustedes saben que las declas de ingresos brutos vencen como IVA, básicamente. Vencen en los 15 días del mes siguiente. Entonces la de enero, por ejemplo, me vence el 15 de febrero. Y así sucesivamente los 11 anticipos más el saldo. ¿Sí? Acá se plantea una discusión y hay 3 fallos que ustedes tienen subido a la plataforma, que son Filcrosa, Uyate y Volkswagen. ¿Qué se planteó? Che, la Constitución Nacional, vuelvo acá, Constitución Nacional, ¿qué dice en el 75, inciso 12? ¿Quién es el encargado de dictar los códigos de fondo? La Nación. Y entre los institutos que debe legislar la Nación está ¿qué? El tema de la prescripción. Entonces, el Código Civil, ¿qué me dice respecto de la prescripción? Empieza a computar desde cuándo. Desde que la prestación es exigible. ¿Y cuándo es exigible el enero del 22? En febrero del 22, que es cuando vence. ¿Y qué les parece que dice la provincia? ¿Dice lo mismo? No. La provincia, ¿qué dice? El periodo fiscal es anual, vence el 15 de enero del 23, por lo tanto la prescripción ¿desde cuándo cuenta? Desde el 1 del 1 del 24. ¿Lo ven? Esto dice la provincia y esto ¿quién dice? El contribuyente. No es lo mismo contar desde acá, desde el 1 del 1 del 24, que el 1 del 1 del 23. Al revés. ¿Por qué? Porque la provincia está ganando un año. ¿Sí? Eso se discutió en estas 3 causas. ¿Y qué dijo la Corte? Hay que aplicar el artículo 75, inciso 12 de la Constitución, que es la cláusula de los códigos, y la provincia no puede legislar distinto a lo que dice el Código Civil. Entonces correspondería en principio contar desde que la prestación es exigible. ¿Sí? Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en el medio de todo esto? ¿Qué pasó en el 2015? Se modificó el Código Civil. Yo todas estas causas que les digo se discutieron periodos que eran anteriores al Código Civil que hoy rige. Eran periodos fiscales anteriores al 2015. ¿Sí? Pero en el 2015 se reforma el Código Civil y en el artículo 2532, ¿qué dice? Vamos a leerlo. ¿Qué dice el 2532? En ausencia de disposiciones específicas, las normas de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Recuerden que estamos hablando de prescripción liberatoria acá. ¿Sí? Eso ya lo vieron con Guerrero y lo entendieron. Pero ¿qué dice después? Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de los tributos. Y eso genera un problemón. Porque lo que ya había dicho la Corte, que estaba claro, que no podía ir en contra de lo que decía el Código Civil, el mismo Código Civil después se reformó diciendo las legislaciones locales pueden regular en cuanto al plazo. Y ustedes me dirán ahí, bueno, profe, pero dice el plazo solamente. No dice la forma de cómputo, ni las causales de suspensión, ni las causales de interrupción. Esa podría ser una interpretación, y es válida. ¿Sí? Pero quien puede lo más, puede lo menos. Bueno, eso hoy no está resuelto. ¿Sí? O sea que hoy la provincia de Córdoba, al igual que todas las legislaciones, tienen redactado en sus códigos que el cómputo de la prescripción de los 5 años inicia a partir del 1 de enero del año siguiente. Y obviamente, ¿cuál es la interpretación de los fiscos? Que el vencimiento es el vencimiento de la declaración jurada anual.
Todo el periodo, inclusive los anticipos. Pero yo, ¿cómo me defiendo? Che, pero pará, este anticipo es exigible acá. Lo cuento desde acá. ¿Sí? Eso es la discusión que hoy está en la Corte, que todavía no está resuelta. Entonces, para los periodos anteriores al 2015, está claro. Para los periodos posteriores, el problema. ¿Sí? Bien. Eso respecto de impuestos. ¿Les quedó claro? ¿Sí? Vamos acá. ¿Cuál es la otra parte de la prescripción? Aplicar sanciones y hacer efectivas las sanciones. ¿Sí? ¿Qué dice el Código Tributario? El plazo acá son 2 años. ¿Sí? Son 2 años. Pero lamento informarles que la única jurisdicción que tiene reglamentado esto con 2 años es Córdoba. El resto de las jurisdicciones tiene 5 años. El año pasado, cuando dimos esta clase, ¿sí? Yo no le decía a los chicos, son 2 años, porque hasta el año pasado eran 5. Pero ¿qué pasó en el medio? Causa Alpa Shipping. ¿Sí? También está subida al Drive. ¿Qué dijo la Corte? Che, en materia de prescripción para aplicar multas, el plazo que rige es el plazo ¿de qué? De los códigos de fondo. ¿Y qué dice el Código Penal para tema multas? ¿El plazo de prescripción cuál es? 2 años. Entonces Córdoba, rápidamente, ¿qué hizo en el 2024? Tomó el fallo de la Corte y modificó el Código Tributario. ¿Sí? Entonces el plazo para aplicar sanciones o para hacerle efectiva la sanción son 2 años. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Toma la legislación de fondo. Córdoba. Bien. Estamos Justiniano Pose. Bueno. ¿Entendieron esta parte? ¿Sí? Tema prescripción. Bien. Código Tributario de Córdoba. Bien, chicos, ¿alguna duda de todo esto que vimos hoy? Una ensalada de fruta, ¿no? Bueno. Diego, ¿me dejas hacer un comentario? El contador Carrizo, perdón. No, rapidísimo. Con respecto al Instituto de Prescripción en materia en jurisdicción provincial o nacional, solamente a los chicos para que les quede un poco más claro, ustedes entiendan que cuando se dicta la Constitución Nacional, las provincias tenían la facultad de dictar en ese momento este tipo de normas y se lo delegan al Senado, al Poder Legislativo Nacional. ¿Qué hace el Poder Legislativo Nacional cuando legisla el Código Civil? Trata de devolverle ese poder a las provincias, cuestión que a mi entender, y me hago cargo de lo que digo, no está permitido, porque esto no es de un lleva y traiga, sino que debería reformarse la Constitución. Esa es la discusión propia de fondo, a ver si el Código Civil, el 3532, Diego. ¿Cómo? El artículo del Código Civil 3532, ese. Si ese artículo 3532 es constitucional o no. A mi entender no, porque no le puede devolver las facultades a las provincias de esta manera. Debería reformar la Constitución y sacar del artículo 12, del inciso 12, el artículo 75, la legislación de los códigos. Esa es la discusión más de fondo
por sobre si van 5 años a partir del 1 de enero, 10, 20 o 30, no importa eso, me parece que la discusión es más de fondo todavía. Así que nada, ese comentario para darle un poco de claridad. Un poco lo que está comentando, gracias ese. Lo que está comentando ese es un poco qué es lo que se está discutiendo hoy. Y bueno, ese artículo 2532, ¿es constitucional o no? Básicamente, ¿sí? Si las provincias tienen el poder originario, ¿sí?, de la nación, ustedes saben que es un poder derivado. Digo, si las provincias le dieron el poder para que dicte los códigos de fondo a la nación puede devolverle diciendo, bueno, pero vos provincia sabés que el plazo de prescripción lo podés legislar vos. ¿Puede pasar eso? Bueno, eso es lo que se está discutiendo en la Corte. ¿Sí? Bueno, chicos, gracias. Nos vemos la próxima.